Es el gran enigma que rodea al fenómeno ovni. Si llegan hasta acá, ¿están intentando comunicarse con nosotros, aunque no les entendamos? ¿Están intentando comunicarse con nosotros y solo lo hacen con determinadas personas porque creen que pueden llegar a ser sus mensajeros, quienes den sus mensajes? Muchas veces la gente me dice, no hombre, pero es que si llegaran aquí los extraterrestres tendrían que ir lo primero a la Casa Blanca a presentarse, con Biden que está senil o con Donald Trump que está chalao. Creo que los extraterrestres son bastante más inteligentes y entonces están aquí, se comunican con muy poquitos, se intentan comunicarse pero de una forma sutil. Creo que están alejados de esos juegos de poder absurdos en los que por desgracia entramos y estamos los seres humanos. Yo sí que creo que han intentado comunicarse, que hay personas muy pocas que han podido estar en contacto con ellos y creo que esos mensajes son a tener en cuenta. El mundo del contactismo es muy complicado porque es verdad que hay contactados que son estafadores, otros que se han hecho falsos mesías, pero eso no significa que todo el fenómeno sea falso. Como hay vídeos falsos de ovnis, falsos testimonios de ovnis, y los periodistas tenemos que estar muy atentos porque somos seres humanos y nos podemos equivocar. Pero si se están comunicando con nosotros en general es para darnos advertencia de que hacia lo que camina la humanidad es hacia un total y absoluto caos. Quizás sí merece la pena tener los ojos y los oídos puestos y atentos, porque es posible que ese mensaje sea necesario ser escuchado. Saludos, familia del misterio. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Sabéis que hago viajes de autor, que lo he comentado varias veces. Creo que ya no me quedan plazas para el viaje al Camino de Santiago, la segunda quincena del mes de abril, y creo que queda alguna plaza para el de Turquía del 20 al 30 de mayo, pero si quedan plazas para Turquía van a ser muy poquitas, os lo digo para los que estéis interesados. Y arrancamos ya sin más dilación. El fenómeno de los contactados, y hoy un caso muy particular que es famoso a nivel mundial, es el caso de contactado más importante de la historia de la ufología aquí en Colombia y es una historia, repito, que es conocida a nivel mundial. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, aquí realmente honrado de hacer parte de este espacio, de estar contigo con Yoninka y en esta oportunidad para hablar para mí de uno de los casos de contacto extraterrestres más importantes del siglo XX, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Lo que vivió Enrique Castillo Rincón realmente nos hace replantear muchas cosas, una serie de sucesos muy impresionantes y sobre todo un legado y unas profecías bastante interesantes que espero que podamos tratar en este espacio, Juanje. Efectivamente, y esa es la clave, que dejó una serie de profecías de cosas que se iban a cumplir y se acabaron cumpliendo, que eso cuando menos es extraño. Y la que está aquí para hablarnos de la historia de Enrique Castillo Rincón, que sabe mucho más que Alejandro y que yo, es su hija Yoninka Castillo. Yoninka, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Tremendamente feliz de tenerte aquí en Oculto Tras la Sombra. Hacía años que no nos veíamos. Y te voy a hacer la pregunta que le hago a todo el mundo cuando entra en un medio nuevo mío, ¿no? ¿Quién es Yoninka Castillo para toda la audiencia de Oculto Tras la Sombra? Hola Juan Jesús, muchas gracias. Primero saludarlos, Juan Jesús y Alejandro, muchas gracias por la invitación y un placer para mí estar en tu canal ante tus espectadores y audiencia. Muchas gracias. Bueno, realmente como hija del contactado, el ingeniero Enrique Castillo Rincón, vimos hace unos pocos años una posibilidad de traer digamos, a las nuevas generaciones una información que fue muy importante en la década de los 70s y 80s, pero con el transcurrir del tiempo pues fue quedando allí en el olvido. Y bueno, como tú muy bien lo dijiste, se empezaron a cumplir algunas de las profecías o la gran mayoría y ya dijimos, bueno, es interesante traer esta información, aprovechar ya los medios que puede uno utilizar para que las personas vean con mayor claridad que estas informaciones fueron ciertas
y que, como tú muy bien lo dijiste, no a todos los contactados les dieron informaciones tan claras y tan precisas y tan fáciles de entender y de comprender, porque sí, la retórica de algunas personas es, digamos, tan fantasiosa, tan, digamos, como de película. No, de películas, son estafadores. Dilo, hay algunos que son estafadores, ¿vale? Ya. Sí, Lo hemos hablado tú y yo fuera de cámara, lo hemos hablado ahora y 1000 veces antes, cuando te llevaba a Luna Blue y cosas así. O sea, las cosas como son. sí, ellos se refirieron específicamente a estos personajes que iban a salir por estas épocas como los mercaderes de fe, que son esas personas que Utilizan el fenómeno para venderte luego cursos y talleres de no sé qué vaina contando mentiras, porque yo vendo viajes, ¿vale? No voy a decir que no, pero intento no contar mentiras, pongo hechos y hago periodismo, y es bastante distinto. Yo no te digo que te voy a hacer una sanación cuántica para que salgas de la Matrix, que me parece una soberana estupidez. Sí, exacto, ¿Vale? diste el punto exacto. Después de haber contactado con unos extraterrestres, que es lo que vemos ahora, fenómenos virales en TikTok. Entonces, yo ese tipo de estupideces nunca las voy a contar. O estar hablando idiomas que quién sabe, No, pues, inventados para decir. y hablo extraterrestre. Y hay gente que se lo cree, es de flipar. O sea, yo alucino. Pero bueno, cada uno que haga con su vida lo que quiera, no nos metamos en eso. Joninka Castillo, lo primero, ¿vale? Para que la gente entienda qué es todo lo que sucede en torno a tu papá, vamos a meternos en la experiencia del contacto de tu padre. ¿Cómo fue ese contacto? Que, si mal no recuerdo, fue el 3 de noviembre de 1973. Tú me has dicho siempre con que en todos lados aparezca el lago Guatavita. No fue en el lago Guatavita, fue en otro sitio, en otra laguna sagrada de los Muiscas. Pero antes de ese 3 de noviembre de 1973, ¿qué sucede? ¿Cómo tu padre empieza a estar en contacto con este fenómeno? Porque tu padre era ingeniero y además un señor que, bueno, pues que tenía un trabajo importante y que ganaba muy bien, no necesitaba meterse en estas historias. ¿Qué es lo que le sucede a tu padre que le cambia la vida y también a vosotras? Sí, así es. Bueno, él de nacimiento es de Costa Rica y resulta que estaba en un momento cumbre de su trabajo haciendo los tendidos eléctricos y telefónicos y de comunicaciones para una visita que en ese momento, a principios de los 60, iba a ser el presidente JFK a Costa Rica. Y esos tendidos tenían que estar listos y eran cercanos al volcán Irazú en Costa Rica. Cuando él fue con su equipo de trabajo, haciendo pues todo lo, ultimando detalles, vieron que del volcán salió una nave. Como ellos, ingenieros y bueno, pensaron que se estaban volviendo locos, porque imagínate a principios de los 60 tener que ver eso, una nave nodriza, porque decían que era gigantesca. O sea, salió del volcán Irazú. Sí. En los años 60, ok. Así es. Pero entonces ellos sintieron... ¿Cómo te describió tu papá esa nave? ¿Lo recuerdas o no? ¿Cómo era? ¿Era redonda, ovalada? Era como ovalada, pero tipo nodriza, que quiere decir que el tamaño era descomunal. Vale, las famosas naves puro, que se ven que son enormes y tienen forma de puro. Listo. Exacto. Y la nave se desapareció, no supieron qué pasó, entonces ellos como que no sabían qué pensar, cómo reaccionar, pero sí hubo como consecuencias físicas, me explico. Sentían hormigueo, les dio un poco de mareo, ellos sentían que es como algo que sientes que el tiempo se detiene, algo extraño. Ellos supieron en ese momento que algo extraño había pasado y que esa radiación o algo de esa nave pues había afectado sus cuerpos físicos. Sin embargo, pues ya después de unos minutos reaccionaron y se pusieron de acuerdo en que no podían decir nada porque pues los iban a creer locos. Ese fue, digamos, el primer acercamiento con tu padre al fenómeno. Con el fenómeno. Listo, eso fue a principios de los 60. Después, él ya se trasladó a vivir a Caracas, en Venezuela, en 1968. Y puso su empresa de telecomunicaciones y le estaba yendo muy bien. Un día de 1969, en un teatro de Caracas llamado Canaima, pues él le encantaba el cine. De pronto, para los que no saben, papá murió en el 2013. Entonces,
Pues él iba solo. Él, con compañía o sin compañía, si había una película que le gustara, iba. Pero desde esa época a papá le empezó a gustar la temática de ciencia ficción, de extraterrestres, y preciso, ese día estaban como presentando en ese teatro una película muy famosa de Jane Fonda, llamada Barbarella, de esa temática, un extraterrestre llegando. Entonces alguien se le acercó, había una fila como larga, y entonces alguien se le acercó, lo vio solo, y era un joven suizo, se presentó como Cyril Weiss y le dijo, oye, ¿me puedes hacer el favor y me compras el ticket? Yo vengo solo, pero todo, hay una fila muy larga, si me puedes hacer el favor. En caso, pues, si no tienes compañía, pues podemos entrar. Y mi papá, sí, claro. Entonces ya él ya estaba por ahí cerquita a la taquilla y listo. Compró el ticket y todo. Conclusión, se hicieron amigos. Él, a través del tiempo y de compartir, porque papá lo invitaba a donde vivía, tuvieron muchos temas en común. Por ejemplo, la música clásica, la ciencia ficción. Él le comentó que él era un personaje que venía desde Suiza y que vendía artículos masculinos, o sea, como decirte colonias, cremas y cosas para el hombre. Entonces, productos suizos, y efectivamente él llegaba con un maletín con esos productos que estaba vendiendo y que estaba abriendo mercado en Latinoamérica, fue lo que le dijo. Bueno, tuvo una conversación que siempre se me hace muy interesante, porque Cyril le dijo a papá, era un rubio con ojos claros, y sí, como ver un suizo, un alemán, un nórdico. Aspecto nórdico. Sí, y le dijo, Enrique, ¿tú crees que haya vida pues fuera del planeta? Entonces mi papá, claro, yo pienso que sí, que hay más civilizaciones, que nosotros los científicos en ese momento, pues cuando papá hablaba que era el 69, pues no tenemos el concepto actual de lo que hoy es la galaxia, el universo, bueno, todo lo que tenemos ahorita como ciencia. Sin embargo, él sabía, y en ese momento pues decía, sí, no, los científicos nos hablan que hay muchas galaxias, que el universo se está expandiendo, temas así, y yo creo que sí, hay civilizaciones allá afuera. Y Cyril le respondía, Enrique, tú estás loco, eso es imposible. Y entonces como que mi papá se dio cuenta que él no creía y que era mejor no hablar con él de eso. Terrestres, no, nada de eso, entonces el tema entonces ya no lo seguía mucho. Pero entonces ahora volvemos a la fecha que tú acabas de decir, que es el 3 de noviembre de 1970. Sí, pero espera, para acabar con lo de Cyril Weiss. Tu Sí. padre sigue en Caracas, hay un momento en que viene aquí a Bogotá a montar su empresa o lo que sea y os trasladáis acá, y Cyril Weiss simplemente pues se queda en Caracas o desaparece o lo que sea. Sí, en ese transcurso de esos pocos años, porque papá vino ya a trasladarse a Bogotá en 1973 a principios, con sociedad de un amigo colombiano que tenía, y montaron entonces una empresa aquí en Bogotá y eran contratistas en ese momento de Telecom. Entonces les estaba yendo bien y bueno, es que ahí, eso ya era 1973. Sí. Su amigo ya había regresado a Suiza y perdieron comunicación. Okay. Perdieron comunicación, sí, porque tú sabes que en esos momentos eran los teléfonos fijos. No, y llamarte costaba un riñón y parte del otro. Exacto, te trasladabas y ya perdías contacto y ya... Tenía que ser por carta, como antiguamente. Joder, ya tengo yo carta guardada de cuando investigaba hace 30 años. Sí, exacto. Entonces, en un día en la empresa recibí una llamada que era de una mujer que estaba llamando desde México, llamada Karen. Y Karen, por favor, me pueden comunicar con el ingeniero Enrique Castillo Rincón, tengo que hablar con él. Y sí, papá pasó. Y pues la comunicación que hubo, pues papá se impactó porque le parecía todo que ella estaba loca. ¿Qué fue la comunicación? Por teléfono, dice, desde México. Okay. Por teléfono. Entonces Karen habló con papá y le dijo,
Enrique, quiero hablar contigo porque yo voy a estar viajando a Bogotá, llego en 2 días y necesito reunirme contigo. Y mi papá, bueno, pero ¿quién es? ¿Qué necesita? ¿A qué se dedica? Claro. Ella le dijo, no me lo vas a creer, Enrique, pero yo llego allá para prepararte para tener una comunicación con extraterrestres. Entonces mi papá lo primero que hizo fue colgar, ¿no? No, le colgó el teléfono. sí, no, imagínese. Volvió a sonar el teléfono y era ella otra vez. Entonces ya el socio contestó por la otra línea escuchando la llamada, ¿no? También, no, que Enrique, que dame la oportunidad, te tengo que comentar esto. Y papá pues dijo, bueno, vamos a ver qué. Hágale, venga, a ver qué me cuenta. Ya, Sí, que venga entonces para acá. le dio un punto de la ciudad y reunámonos en el café tal, pero obvio que papá ya tenía unos amigos allá en el café viendo a ver qué iba a pasar, porque puede ser cualquier cosa. En ese momento uno se le ocurren 1000 cosas que podían pasar. Y efectivamente ella llegó allá a hablar con papá y le dijo, mira, Enrique, es que yo estoy en contacto con seres de Venus y ellos están interesados en contactar contigo. ¿A ti te gustaría contactar con ellos? Y papá dijo, pues tenía eso que había visto el ovni ya una década atrás, y dijo, pues bueno, yo quiero hacer el curso. Ella dictaba curso por toda Latinoamérica. Ella de hecho era del contacto, el mejor contacto que ha tenido México en la historia, que es Marla. ¿Cómo? Ella venía de ese grupo de Marla. Marla. Marla recibió mucha información científica, específicamente en física cuántica. Ok. Y entonces, papá pues dijo, bueno, voy a hacer el curso a ver qué pasa. En ese momento, pues accedió, ella hizo el curso en Bogotá, fueron varias personas, y un día empezó a recibir un mensaje telepático. ¿Tu papá? Y mi papá quedó, sí, Enrique, ¿nos escuchas? Como que le decían así, Dios mío, ¿qué me está pasando? Entonces, Karen le había enseñado a papá a que tenía que tener una dieta específica para contactar con ellos. Él empezó a hacer esa dieta, o sea... ¿Y esa dieta, en qué consistía esa dieta? Lo de siempre, legumbres, vegetales y frutas. O sea, sin carne. Sí, era como el punto. Ok. Y empezó ese mensaje telepático y papá, wow, me estoy volviendo loco. Y le dijeron, Enrique, queremos saber si nos quieres conocer. Tenemos una información importante que darte. Y mi papá, pues era, Dios mío, me estoy volviendo loco, su gestión del curso, y como así. Entonces le dijeron, mira, nosotros queremos darte unas informaciones. Él empezó a recibir algunas informaciones, somos de Venus, y empezaron a hablar cosas que ya le habían contado a Karen en México. Entonces, cuando habló con Karen, Karen le dijo, sí, todo eso es cierto, ya te están contactando. Entonces, papá, todo como que sí, como que no. Pero una noche despertó y le enviaron un mensaje que yo lo puedo decir ahora que de pronto es holográfico, porque él empezó a ver dónde le estaban indicando el contacto, el punto físico al norte de Bogotá en una laguna, y le dieron todo, o sea, como si él lo estuviera viendo. Pum, pum, tienes que llegar aquí, te tienes que bajar acá, tienes que llegar a este punto, tienes que hacer esta cosa, y ahí nos vamos a ver. ¿Qué le dijeron? Que tenía que recoger una esfera, está en tal árbol. Y mi papá, la respuesta fue sí, acepto. ¿Por qué? Porque él quería, con sus propios ojos, ver si estaba loco o no. ¿Sí? Entonces dijo, si yo voy a ese sitio y no aparece nadie
pues estoy loco y entonces voy a hacerme una evaluación psicológica. Sí, me estoy chiflando, mejor que el psiquiatra. A ver qué, a ver Y qué pasa. partiendo de la base también de algo importante, Juanje y Yoninka, la formación académica de tu padre era un ingeniero, él quería una corroboración Sí, a partir de la evidencia física. Esto es algo muy importante a la hora de recalcar y por lo cual para mí el caso de tu padre, de Enrique Castillo Rincón, es muy importante, es por la formación de tu padre, era un hombre muy refinado a la hora de hablar, de explicar todo esto, sí, también un hombre que lo racionalizaba bastante, así que esto, para mí estos elementos le dan mucha veracidad a este caso. Sí, era un hombre de ciencia y tenía una empresa además que se dedicaba a las telecomunicaciones y demás. O sea, no era una persona, primero, que económicamente le hiciera falta, para nada, porque vivía bastante bien. Segundo, al revés, para su reputación y para su empresa podía ser un problema e importante. En fin, entonces, vamos en esto. Tu papá, hay una noche en la que esto ya más que un mensaje telepático es que empieza a ver una serie de imágenes que entran en su mente, holografías, lo que sea, pero que le dicen, tienes que llegar a este sitio, a una laguna que hay al norte de Bogotá, la noche del 3 de noviembre del año 1973. ¿Y qué pasa esa noche, Yoninka? sí. Bueno, le dijeron que ojalá se pudiera confundir con la gente que allí vivía. Entonces, pues papá consiguió una ruana y un sombrero, ¿no? Que era muy cercano. Para la gente que no se escucha fuera de Colombia, una ruana es una prenda de lana que es como una especie de poncho, por decirlo de alguna forma. Sí, Porque aquí exacto. hace frío, en Bogotá estamos a 2.600 metros y hace frío, eso es. Exacto. Y efectivamente él se fue, tomó una flota y bajó en el punto que le dijeron, caminó por donde o sea, era como si él estuviera reviviendo esa información que le había llegado a la mente. Llegó al árbol que le dijeron y efectivamente estaba allí una esfera. Él tomó la esfera en su mano y se le calentó una esferita del tamaño de una de golf, más o menos ese era el tamaño. Se calentó y él la soltó porque le dio susto. Yo, ay, Dios mío, ¿esto qué es? Pero cuando intentó tocarla otra vez ya estaba fría. Él siempre ha considerado que de pronto era como que esa esfera envió una señal a las naves que él ya había llegado. Era como diciendo ya está en el punto, algo así. Okay. Y él ve al poco tiempo unas naves que venían chorreando agua y eran dos y se estaban acercando hacia el punto donde él estaba. Entonces ya, Dios mío, ¿esto qué fue? Ahí sí ya... ¿Tu papá te describió esas naves cómo eran? ¿Pequeñas, grandes, grises, amarillas, blancas, daban luz? ¿Cómo eran esas naves? Eran como color, como decía él, se me fue la palabra, era un gris plomo. Gris Y, plomo. y eran como de 30 a 40 metros las naves. Pero Y esféricas, ovaladas, platillo ¿cómo? volador. Platillo volador de los de toda la vida. Vale, Sí, sí, perfecto. con sus ventanitas Así y el todo. tema. Ok. Sí, Ok. sí. Y empieza a ver que dos seres bajan de una de ellas. Entonces, él ve que están flotando. Y la percepción es que todo se queda quieto, todo. Pero sí escuchaba como, o sea, mientras él estaba en la laguna esperando, escuchaba los grillos, el viento, animalitos por ahí corriendo o algo así porque era de noche, Cuando se pero posan las naves, nada. no. Que eso es algo que es muy usual en diferentes avistamientos ovni, donde dice la gente que es como si fuera una especie de burbuja espacio-tiempo y por eso no oyen lo que les rodea, no hay viento, no hay absolutamente nada. Eso es bastante más común de lo que la gente se piensa. Continúa, por favor, Joninka. Así es. Entonces ya cuando vio que estos seres se le estaban acercando ya mucho, él da pasos hacia atrás. Y entonces como que dijo, él pensa, yo en qué me metí, o sea, Dios santo, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero la misma razón le decía, tú dijiste que sí, a enfrentar porque usted quería corroboración, hágale, ¿no? La misma mente estaba como en esas dos posiciones. Y entonces telepáticamente le dicen, Enrique, no nos tengas miedo, somos tus amigos. Entonces papá dice que poquito asentía con la cabeza como,
como, pero no podía hablar, nada, como, bueno, sí, pero... Miedo que tenía. Y vuelven y le dicen, somos incapaces de hacerte miedo, perdón, Te incapaz daño. de hacerte daño, exacto. Entonces, pues mi papá se tranquilizó un poquito porque dice que sintió como confianza y le dijeron, si estás preparado, podemos proseguir, continuar con este encuentro. Si no, lo podemos dejar para otro momento. Mi papá dijo, no, no, ya, aquí estamos, aquí. Y ya, no vuelvo otra vez. De madrugada me vais a volver loco, sí. Sí, sí, no, ya se me pasó, ya. Entonces le dijeron, bueno, entonces ahora viene, el siguiente paso es abordar la nave. Y lo hicieron caminar un poquito hacia la luz. Como te muestran las películas de ficción, baja un rayo de luz de la nave y te empiezan a elevar. Ok. Y papá decía pues que iba a 10 metros, 20 metros, 30 metros, que ya cuando calculó 40 metros dijo, donde me suelten me mato, ¿no? O sea, él pensaba que donde se cayera pues ahí quedaba, ya de la altura. Y él no entendía cómo podía esa luz ser tractora, ¿no? Entonces él dijo, también dijo, yo voy a tocar esto, porque era luz, pero él hizo así y sintió como cuando tú le pegas hacia un vidrio. Ok. Entonces, él dijo que era como de ese tipo, un vidrio grueso. Como lo que llaman luz sólida, que también es muy común en avistamientos ovnis, ¿sí? Así es. Ok. Y llega ya, un momento en el que entra la nave. O sea, tu padre ve unos seres de lejos, pero que estaban flotando en torno a la nave. Esos seres, me imagino, se meten en la nave y tu padre de repente le lanzan ese rayo tractor y llega hasta la nave. ¿Y qué sucede ahí, Jónica? bueno, y cuando entra, entonces sale otro ser y los otros dos ya salieron por alguna puerta, porque él dice que no vio remaches, no vio juntas, no vio puertas, no vio la luz, quién sabe dónde salía. O sea, todo era como en la ciencia ficción, o sea, se abría algo y ya salían seres, entraban, bueno. Entonces salieron estos seres, entró otro que estaba, pues le dice, Enrique, bienvenido, soy Cyril Weiss. Y mi papá, hola, soy Enrique, Enrique Castillo. Y él, Enrique, soy Cyril Weiss. Y él, el suizo. Claro, como 3 veces, pero no entendía que era su amigo que había conocido en Caracas. Okay. Entonces, como a la tercera, le dijo, soy Cyril Weiss, ¿me recuerdas? En Caracas, cuando el cine nos hicimos amigos. Y mi papá, ¡ay! El abrazo, Cyril. Pues obvio, papá dijo, Cyril es otro contactado y nos trajeron aquí a los dos. Entonces ya sintió una confianza, no, imagínense, ya 2 contactados aquí en nave, pues ya él se relajó mucho y le dijo, sí, pues amigos somos, pero es que yo no soy Cyril Weiss, mi verdadero nombre es Krishna Merk, era uno de los comandantes de la nave y soy extraterrestre, soy un ser de Pléyades. Y tu padre se quedaría en shock, pero ¿cómo iban vestidos esos seres? Y descríbelo, eran como este Cyril Weiss, de 1,80 m y pico, 1,90 m, rubio, los ojos azules. ¿Cómo iba vestido? ¿Te lo describió tu papá todo esto? Sí, claro, es igual que en algunos contactos que tienen un mono. Es un traje de una sola pieza, con un cinturón. Lo que él vio era que los seres, por ejemplo, los que bajaron tenían guantes, tenían botas, tenían casco, y como un astronauta. ¿sí? Los 2 que bajaron eran así. Él tiene muy claro también. Ya dentro de la nave no, estaban sin casco. Exacto, sí. Y era para que reconociera a Cyril Weiss. Papá sí dijo que tenía algunos cambios morfológicos en su rostro, digamos, los pómulos un poquito más prominentes, un poquito más achinados los ojos, pero era Cyril, lo reconoció, claro que sí. Entonces sí, como que ellos para infiltrarse, yo siempre he dicho que son infiltrados, para infiltrarse con la raza humana, de pronto cambian 2 o 3 cosas con su tecnología y parecen más humanos. Y no llaman tanto la atención, aunque siempre un rubio ojiverde atlético pues llama la atención en cualquier lado. Bueno, en Múnich no, aquí en Bogotá sí. En Bogotá sí, claro, sí.
Entonces, bueno, ya comprendió que eso iba más allá de lo que estaba pensando y esperando. Comprendió que el contacto había comenzado en 1969 y ya Mucho había antes. sido físico en ese momento con el Pleyadino. Ok. Mira lo interesante, el contacto, el primero que él tuvo fue con pleyadinos y no con venusinos como Le había dicho la señora esta, pero ellos, Cyril Bay, bueno, Krishnameh, le dice que vienen de las Pléyades. Sí. Ok. ¿Y Sí, le dice qué hacen aquí en la Tierra o no? Tampoco le das información. sí, claro. Y entonces ¿Sí? dice, de las Pléyades, pero eso está como a 300 años luz acá. Y le dijo, los científicos dicen eso ahorita, pero realmente estamos a 400 y, pero mi papá no comprendiera, digamos desde su punto de ingeniero decía, bueno, 400 años de ¿Cómo han ida llegado? y de regreso, 800 años, ¿cómo? ¿Sí? Pero ellos le dijeron, es que nosotros viajamos así, a la velocidad del pensamiento. Entonces, pues imagínate a alguien un humano que le digan eso, pues en ese momento no era comprensible para él, sino ya posteriormente entendió qué querían decir con esas tecnologías que ellos ya manejan. Le dijeron que habían estado aquí siempre, antes de que el humano existiese. Ellos han estado aquí siempre. Y que ellos han sido maestros de varias civilizaciones. La que le nombraron específicamente fue la Inca. Ok. Y que ellos habían sido maestros, sí, pues hay mucha evidencia en Cusco sobre esa influencia de Pléyades en sus construcciones. Bueno, también pues lo primero que le dijeron y lo que lo impactó fue, Enrique, estamos aquí porque conocemos el devenir del planeta. Está próxima El la tercera. futuro. Perdón. Sí, no, tranquilo. Está cerca la Tercera Guerra Mundial. Y necesitamos darte información sobre eso. Es de crucial importancia. Y papá les dijo que sí. Ahí no lo hablaron, fue digamos como la primera información que le fueron dando, que eso iba a pasar. Y ya posteriormente, de ahí a 1976, le dieron ya informaciones más detalladas de lo que venía con la Pero tercera. ya era después de ese día, que me imagino que porque ese día que tu papá está en la nave y demás, ¿cómo termina? ¿Cómo es que tu papá de repente llega a casa? O sea, ¿qué cuenta él? ¿Que de repente se despierta en un lugar o qué recuerda de esa noche, Joninka? Sí, por ejemplo, él, es interesante porque él dijo, bueno, pero ¿y esta nave cuándo arranca? O algo así, ¿no? ¿Cuándo nos vamos a mover? Entonces, no, Enrique, si nosotros ya estamos ahí en la atmósfera del planeta. Y le dijeron, y le abrieron como una ventanita y él, sí, claro, él vio Bogotá desde las alturas. Entonces, ya estaba en Bogotá. O sea, él no se dio cuenta, se dio cuenta, no tuvo esa sensación de inercia, humano, sí, movimiento inercial, sí. Uno como humano está esperando es el movimiento, que sienta uno, no, ya estaban por ahí. Y le dijeron, salió un aparato de alguna parte de la nave y le dijeron, mira, estamos sobre tu casa. Y él dice que eran como unos binóculos y él se puso a ver y efectivamente estaba viendo el apartamento y el perrito que tenía en ese momento le estaba ladrando, era como si el perrito sí estuviera viendo la nave. Sí, entonces fue muy... Él estuvo 8 horas a bordo, le dieron comida, fue al baño, tenían baño. ¿Comida de qué tipo? Durmió. Pero comida de qué tipo, por ejemplo. Le dieron como una crispeta. Como palomitas de maíz. Sí, pero es que comió con una y ya quedó lleno. Que ellos le decían que era algo similar al maná. Okay. Que ellos tenían ya ahí todos los nutrientes y todo lo que se necesitaba para el organismo. Pues muy mal los pledayanos, con lo que me gusta a mí el chicharrón y hacer cocina, un poquito más abiertos de mente podrían ser, o sea, tampoco es para tanto, pero bueno, si comen crispetas, genial, Alejandro. Pero recuerda, Juanje, que el funcionamiento del maná es que sabía a lo que más deseabas, a lo que más te gustara, entonces. Correcto. Pero solo dame por lo menos medio kilo crispetas, ¿vale? Pero en fin, tenía que meter el chiste, lo siento por idiota que he sido. Vale.
Se come como una crispeta tu papá. ¿Duerme? ¿Dónde duerme? ¿Duerme en el suelo? ¿Sale como Sí, una no, cama? lo llevaron a una habitación de la nave y él decía que era era como de esos, digamos, camas como flotantes. No era que estuviera flotando, sino que daba esa sensación. eh, Donde se recostó, él dice que se recostó y ya quedó profundo y ya al rato le dijeron, Enrique, ya tienes que volver, ya te vamos a dejar. Eh, por lo tanto, él pensó que estuvo unas cuantas horas hablando con ellos, cosas, digamos, puntuales, y otro tanto quedó dormido, ¿sí? Ok. Es algo que no profundizó papá en describir tanto eso. Hay muchas Ok. personas y muchas especulaciones que dicen que de pronto le dieron más información. Es cierto, a papá le dieron más información que él nunca contó. Y con ello se fue y trascendió porque no la No quiso contó. contarlo. Exacto, sí. Lo que sí sabemos los hijos es que era todavía más impactante y más fuerte que lo de la Tercera Guerra Mundial. ¿Y tu padre dónde lo deja la nave? Lo dejaron cerca de Del Bogotá. lago. Ah, cerca de Bogotá, en otro sitio. Sí, sí. Generalmente lo dejaban en otro sitio de donde lo habían recogido. Eso le pasó en los llanos, le pasó en Cusco, le pasó en varias partes que en un lado y después lo dejaban en otro. Ok. Pero también era para ver papá cómo reaccionaba y cómo actuaba. Y después de ese primer contacto donde él se sube a la nave y está con ellos, a partir de ahí es cuando empieza a recibir más mensajes telepáticos y es cuando publica en su libro, que lo tengo por aquí apuntado, OVNIs, la gran alborada humana. ¿O cómo es esa parte de la historia, Yoninka? Porque has dicho que volvió a estar otra vez en naves, pero eso luego no lo cuentas. ¿Cómo sale este libro? Sí, pues el libro salió en 1994, mucho tiempo después de su contacto. Tuvo muchos inconvenientes para contar su historia. Realmente la contaba era de voz a voz, que lo invitaban al Congreso de Acapulco en México, lo invitaban a Alemania, lo invitaban, y así fue que los investigadores a nivel mundial fueron conociendo de él. Pero el libro salió en 1994, en español. Y en inglés salió en el 2000-2001, más o menos. ¿Y dónde puede conseguir la gente ese libro, La Gran Alborada Humana? ¿Se puede conseguir en algún lado o no? De forma física, yo creo que ya no, sí, ya no se consigue. Fueron esas publicaciones que se hicieron, de hecho, en Venezuela. ¿Y está en digital o algo y la gente se lo puede descargar el PDF o no? Yo creo que digital está, por lo menos el primer. Por Google yo encontré un PDF muy completo, Juanje. Sí, creo que el primero está, exacto. Listo, entonces, tu papá siguen pasando los años, sigue teniendo más contactos telepáticos y me dices que físicos. Me has hablado de Cuzco, me has hablado en los llanos. Vale, y esos mensajes que le llegan a tu padre, ¿por qué son tan importantes que tiene que plasmarlos en este libro, OVNI, la gran alborada humana? ¿Qué es lo que le cuenta esta gente a tu papá? Aparte de la Tercera Guerra Mundial, que no es poco. Que no es poco, sí. Tuvo en total 5 encuentros físicos, el de la laguna, los llanos aquí orientales de Colombia. Después tuvo uno en Monserrate, que ese fue con seres de Venus, ahí conoció a los venusinos de forma física. Después fue al Alto Perú y después el último en la Fosa de las Marianas. ¿Estuvo tu papá en las Islas Marianas o qué? En la Fosa de las Marianas. Pero ¿le bajaron hasta la fosa? Sí, allá tenían una base, ya actualmente no está allí. Vale, pero ¿tu papá estuvo físicamente en las Islas Marianas o no? ¿O lo recogen aquí en Bogotá y se lo llevan a la fosa de las Marianas? Es que mira, tuvo el encuentro, el cuarto, que fue en el Alto Perú. De allí tuvo una información que fueron los 9 tiempos que cambiarán al mundo. Sí. Y de allí él fue con 24 contactados. De esos 24 contactados, el único que salió a hablar fue papá. De los otros 23 no sabemos nada. Hasta el día de hoy no han hablado, no sabemos por qué razón. De pronto lo hicieron a través de diferentes medios. Puede uno no, cariño, vergüenza social, la gente se calla.
No, o de pronto les dio por escribir un libro de ciencia ficción, o de pronto alguien es cineasta y hace una película, o sea, hay diferentes formas de Bueno, compartir entonces, información. en el cuarto contacto, que es el de Perú, es donde a tu padre lo llevan al fondo de las fosas de las Marianas y le dicen que allí tienen una ciudad, una base y tal, que bueno, que es algo que coincide con todas las informaciones ovni de los últimos años, donde los ovnis se meten bajo el agua, en concreto cerca de la isla de Guadalupe, en México, en el año 2004. Entonces, sigamos con la historia. A tu papá le empiezan a llegar esos mensajes y empieza a escribir este libro. ¿Qué es lo que cuenta el libro? ¿Qué son esos 9, has dicho, 9 tiempos que cambiarán el mundo? ¿Qué es eso, Joninka? Bueno, esta información profética la dieron específicamente para que, mira lo interesante, y quiero aclarar ese punto, a papá no le dieron misión de nada, ¿no? Que muchos dicen que es que yo soy el embajador, yo soy el de la misión y yo voy a salvar al mundo, no. A papá le dijeron, te vamos a dar esta información y tú vas a decir qué quieres hacer con ella. Si la quieres transmitir o no es decisión tuya. ¿Mm? Okay. Entonces eso es importante aclararlo porque la gente siempre dice, es que a mí me dijeron, es que yo tengo la misión, es que yo soy el elegido. No. Este tipo de seres no hace eso. Ellos son, mira cómo es el contacto a papá, en todo momento le pidieron permiso de todo. Okay. Podemos hablar contigo telepáticamente, podemos hablar contigo físicamente, podemos transmitirte esta información, todo preguntaban. No es que se le apareció y se le metió al cuarto una luz desde quinta dimensión y tú eres el elegido y te voy a empezar a decir un montón de cosas que tú vas a ver que muchas personas tienen esa tipología que engañan hacia las personas. Ok. Entonces, aclarar eso, papá decidió entonces darle al mundo la información que le habían transmitido. Ok. ¿Sí? Entonces la daba como te cuento en conferencias y posteriormente en el libro. Estas profecías de los 9 tiempos que cambiarán al mundo es una secuencia de eventos que se iban a empezar a vivir en el planeta. Hay muchísimos eventos, pero muchísimos. De pronto, mira, hablan de guerras, hablan de enfermedades, hablan del cambio climático, hablan de... Se hablaba del cambio climático mucho Sí. antes de que realmente... Qué bueno. Y también me comentaste una vez, que estaba hablando contigo, que se hablaba del famoso cinturón de Van Halen, también incluso antes de que apareciera en la ciencia y tal. Sí. Creo que eso es como muy impactante. Sí, El cinturón de Van Halen es la capa electromagnética que recubre la Tierra, efectivamente. Exacto, y todavía falta uno de esos bandas o cinturones por descubrir, hasta el sol de hoy no se ha descubierto, pero sí ya hay científicos trabajando en ello, he visto algunos papers. Se sabe que hay algo que es invisible aún para la ciencia, y eso es lo que no permite salir lo que están tratando de hacer varios científicos o varios genios en el planeta, de llevar misiones a otros planetas, pero no lo podemos, siempre hay algo como que tú golpeas y te regresas, pero eso no es nada de ciencia ficción, eso no son domos, eso no son invenciones por ahí tristes de las personas que no saben nada de ciencia, es científico, es un campo que aún no hemos descubierto, así de sencillo. Así como te trancan las bandas Van Halen y la radiación y todo te puede perturbar y hacer que un humano muera, ese es otro cinturón que no se ha encontrado. Sencillo. No es nada por allá de... no, pero me imagino que será un cinturón que será también algo electromagnético o algo, porque sí, las Voyager, los satélites han pasado el sistema solar ya. Sí. O sea que realmente sí han llegado a salir del sistema solar. Exacto. Entonces, Joninka, ¿qué son los 9 tiempos que cambiarán al mundo? ¿Todo catástrofes y malos rollos? ¿O qué? Pues ellos, la mayoría es así. Catástrofe. Fuerte, sí, son temas fuertes porque ellos quieren, en ese momento querían advertir a la humanidad, esto va a pasar si ustedes siguen por este camino. ¿Cuál es el camino? El de la ignorancia. Si ustedes no entienden de dónde vienen y para dónde van, porque lo primero también en nave, cuando le dijeron a papá en la laguna, lo primero que le dijeron era que estábamos muy mal con la teoría de la evolución, que eso era súper falso. Y
pero que la ciencia lo sigue enseñando. Entonces, con ese nivel de ignorancia que tiene la humanidad, ellos requerían enseñarnos algo para que nosotros pudiésemos cambiar todos estos eventos que ellos estaban viendo. ¿Cómo ven ellos esos eventos? Ellos dicen que con su tecnología efectivamente pueden penetrar realidades, pero que el pasado de la humanidad muestran que va a ser el futuro. Me explico. Si ya tuvimos una Primera Guerra Mundial y una Segunda Guerra Mundial y se siguen creando armas masivas, ¿cierto? De destrucción masiva, mucho más que las de, bueno, en la Segunda Guerra Mundial entró el tema de Hiroshima y Nagasaki con bombas atómicas, pero realmente sí, armas de destrucción masiva hay cada día más. Ahora los rusos parece que están diseñando una para utilizar en el espacio. Exacto, entonces si ese es el camino que ellos están viendo actualmente en la humanidad, ¿cuál va a ser la consecuencia? Una Tercera Guerra Mundial. Entonces, ese tipo de información era, mire, ustedes van por este camino, pero lo pueden cambiar. Sí, van, si hacen tratados de paz, si acaban con las armas nucleares, si la ciencia empieza a caminar en pos de la humanidad y no en pos del dinero, cosa que yo creo que ya está claro qué es lo que está pasando con la ciencia en el planeta. Y decían, el otro problema que tiene la ciencia en el planeta es desligar la espiritualidad. Ojo, espiritualidad, no religión, porque la gente lo confunde. Espiritualidad. ¿Qué quiere decir? Saber que la chispa divina creadora está en uno. Con ese espíritu puedes hacer ciencia para avanzar la humanidad, todo lo que quieras. ¿Eso se está dando? No. La mayoría son ateos, la mayoría van en pos del poder, del dinero, de la fama, de la fortuna. Y entonces, si la ciencia va encaminada en eso, ¿qué nos queda a nosotros como humanos? Que estas personas que están haciendo este tipo de tecnología y armas, ¿en qué va a terminar? Eso era lo que ellos querían hacer ver. Ajá. Entonces, empezaron a hablar, lo que te digo, del cambio climático, de las enfermedades que venían, de cómo iban a manipular por medio de gripas, cosas que efectivamente vimos hace 2 años. Eso me da miedo. Ahí está un video de mi papá en el 2008 que no lo pude subir por la censura tan alta que había, no se pudo. Y ya hasta el sol de hoy está vetado cuando papá daba esa información en el 2008. Me tocó, la única plataforma que me dejó hacer eso fue la de Zuckerberg. Y Facebook. Sí, y ahí está el video. Entonces, listo, ahora te pedimos, ¿cómo te buscan en Facebook para que la gente pueda ver ese video donde tu papá anuncia el desastre? No digamos nombres que me censuran el vídeo. Entonces, sí. eso. Sí, Yonica Castillo, ahí está de forma... Yonica Castillo, lo pones en Facebook y ahí está. Ok, sí. Listo. Y bueno, las sequías, ellos, por ejemplo, el cambio climático, lo que le decían era, mira, son dos cosas que van a ir de la mano. El humano en acabar los recursos del planeta y la madre naturaleza también respondiendo a lo que está haciendo el humano. Es decir, el humano puede hacer cosas climáticas y lo estaban haciendo y lo siguen haciendo de manipulación con la ciencia, pero también la madre tierra responde. ¿Cómo? La forma más sencilla de decirlo es que se quiere sacudir las pulgas, ¿cierto? Porque... Efectivamente. Oye, una cosa, decías que le dijeron a tu padre que estaba tremendamente equivocada la teoría de la evolución, sí. Porque aquí hay temas como, por ejemplo, el famoso texto Anuma Elis, que nos habla de esos Anunnaki, un texto asirio que tiene 5.000 años de antigüedad, y nos habla de estos Anunnaki creadores de la humanidad. ¿Qué le dijeron a tus padres de la evolución humana? Uy, es que eso es... otro podcast. Porque es que mira, ellos también, el primer énfasis que le hicieron fue en que aquí en el planeta estaban unos seres afincados que eran de la otra fuerza. La otra fuerza es una fuerza extraterrestre contraria a la luz, al conocimiento y a la verdad.
Muchos lo llaman los oscuros, la élite, pero fueron muy claros en Los decir, famosos arcontes que sí, aparecen en los textos de Nag Hammadi, sí, unos seres que son metamórficos y que sí, pueden que se alimentan de nuestro odio y de nuestros malos sentimientos. exacto, sí. En otros lados dirán ángeles caídos, bueno, que existen y están en el planeta, sí. Y se lo fueron muy claro y dijeron, mira, Enrique, el problema de la humanidad es que ustedes se creen únicos. Y al creerse únicos, esta otra fuerza hace y deshace con ustedes. Y el humano sigue pensando que está solo en el planeta. Y eso no es cierto. Y lo único que hacen es darle más poder a los que están ahí trabajando tras bastidores. Entonces, Ok. ¿qué pasa? Lo que tú referencias de una civilización sumeria, mesopotámica, acadia, bueno, todo, digamos, el proceso, pero estos seres no fueron, digamos, los primeros en llegar acá, que llegaron en alguna época donde ya habían arrasado otras civilizaciones y empezaron a hacer ahí sus experimentos genéticos, pero no fueron los primeros y de ahí no provenimos. Eso es importante decirlo. Es importante. ¿De dónde provenimos entonces? ¿De otro mundo? Eh, ellos hablaron de los ingenieros biólogos dadores de vida. Son seres ya súper avanzados de dimensiones superiores que están implementando, implantando, sembrando vida en planetas que ellos ya consideran que son de primer nivel. Ok. De primer nivel, ¿qué quiere decir? Que ya está desarrollado el mundo animal, vegetal y se me fue el otro, el más básico. ¿Te refieres a la arqueología o algo así? No. Mineral. Los tres mundos que tenemos aquí, que son los básicos del mundo, planeta. el mundo microscópico, Mineral, la materia, mundo mineral. Mineral, vegetal y animal. Cuando estos ya están en un nivel propicio para que un humano pueda estar en él, ellos siembran la vida. Ok. Pero no fueron en la época sumeria. Entonces, antes, ya han pasado cualquier cantidad de civilizaciones por este planeta, han tenido una caída estrepitosa como la vamos a tener ahora. Todas las civilizaciones no aprenden. Y, por ejemplo, en el caso de los venusinos, ellos decían que ellos recibieron ayuda de los seres de Pléyades, porque esa otra fuerza hace cientos de miles de años quiso hacer lo mismo que está haciendo en el planeta Tierra con Venus. Y como ellos ya estaban avanzados, los venusinos tenían ya tratados con civilizaciones más avanzadas, positivas, pidieron ayuda, porque los venusinos no tienen ejércitos, no tienen armas, no tienen nada, pero sí sabían que no estaban solos en el universo y que había una fuerza que estaba colonizando mundos. Y los pleyadinos ayudaron a que allá no se afincara la otra fuerza. Luces y sombras, una batalla eterna de ángeles caídos y otros de luz, y la tierra como campo de batalla. Eso nos cuentan todas las religiones, todos los cultos antiguos, todos los mitos antiguos, y yo creo que es cierto. Juanje, y antes de culminar, y que la ciencia está investigando actualmente, y me remito a un científico de la Universidad de Albany, Kevin Nutt, un hombre quien de hecho hace un tiempo realizó una simulación por ordenador, un hombre que ha estado investigando el contacto de civilizaciones extraterrestres con nosotros en el pasado. Básicamente lo que el hombre hizo fue lo siguiente, la siguiente experiencia. Utilizó unos ordenadores y realizó una simulación de cómo un número factible de 2 millones de civilizaciones extraterrestres, en qué momento hubiesen podido contactarnos en el pasado, o si de acuerdo a este programa y a esta simulación estarían a puertas de contactarnos en el presente o en el futuro. De acuerdo a Kevin Nutt, les repito, de la Universidad de Albany, docente de esta importante universidad de los Estados Unidos, según el resultado de esta simulación, una o varias civilizaciones extraterrestres pudieron haberse contactado con nosotros y haber llegado a este planeta hace 300.000 años. Ojo, resultado de una simulación de computador. Así que claramente, Juanje, ya no solamente nos estamos remitiendo a mitos, sino que ya hay científicos que están analizando esa posibilidad desde la ciencia.
No, y que además, mira las pinturas rupestres que hay en Tassili, Argelia, Exacto. Valcamonica, Italia, Mesa Verde, Estados Unidos, donde aparecen esos seres. Entonces, a mí que me digan los antropólogos que es porque tomaste ciertas sustancias, yo me las tomé todas y no vi nada. Así que tengo claro que eso está ahí. Bueno, señores, estamos ya llegando al final. Jonica Castillo, muchísimas gracias por ser parte de Oculto tras la sombra. Tu conclusión y tu cierre, amiga. Pues muchas gracias a ti, Juan Jesús. No, invitarlos a que conozcan estas informaciones, que de pronto puedan encontrar allí algo que les llame la atención. Hay información científica, espiritual y profética de lo que va a pasar aquí en el planeta Tierra, de lo que ya está pasando. Y pues muchas gracias por la oportunidad de transmitir esa información que le dieron a papá ya hace más de 50 años. Y bueno, invitados a que conozcan esta información del ingeniero Enrique Castillo Rincón. Si me permites, tengo un canal en YouTube. Sí, claro. Donde está la información clara, está toda de los 3 temas que le fueron entregados a papá. El canal se llama Misterios Planetarios. Misterios Planetarios, canal de YouTube de Jonica Castillo, súper recomendado, donde tenéis más información de lo que hemos hablado en esta entrevista. Alejandro Bernal, amigo, tu conclusión y tu cierre. Juanje, sigo fascinado con este caso de contacto del ingeniero Enrique Castillo Rincón, ese legado que representa hoy en día Joninka. Y yo creo que nos demuestra, Juanje, que este tipo de contactos y personas muy seleccionadas y muy selectas han tenido la oportunidad de estrechar este tipo de comunicaciones con estas inteligencias no humanas. Y a mí me pueden seguir en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalperez con doble S. Estás muteado, Juanje. ¿Y qué voy a decir yo? Lo que estáis pensando absolutamente todos vosotros. Uno llega y dice, a ver, que Enrique Castillo Rincón se hubiera inventado esta historia, un tipo que tenía plata, que tenía una empresa, que era ingeniero, que no lo necesitaba y tal, ¿para qué? Todo problemas para él, porque él nunca hizo plata con esto, ni nada de nada. Entonces, eso nos hace pensar, y me hace pensar, bueno, ya sabemos que la humanidad se acerca a cosas oscuras, sobre todo con el tema del cambio climático. Ojalá no seamos tan bestias como para hacer una tercera guerra mundial, aunque lo peor es que creo que eso es factible. Y con lo que está pasando a nivel geopolítico, a nivel mundial, no pinta bien, ¿vale? Ojalá luego llegue un poco de sensatez. Creo que este mensaje, el de estos pleiadianos, que ojalá se equivoquen con lo de la Tercera Guerra Mundial, porque espero que los pleiadianos se equivoquen como los seres humanos, y ojalá se equivoquen con esto, sí es un recordatorio que es algo muy obvio. Tenemos capacidad para destruir la Tierra tecnológicamente con las armas nucleares, se calcula que unas 30 veces. Y además, el cambio climático cada día es una espada de Damocles que está más cerca de nuestro cuello. Así que pensemos un poquito, señores, como humanidad, que es algo que creo que nos hace falta. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.